Hola, están escuchando el programa Hablando con Voz. Al micrófono, Eduardo Ríos, como director del programa Hablando con Voz. Emitimos desde España en directo. Ahora son las 8:31 de la tarde en España. Bienvenidos al tercer programa de Hablando con Voz. Este es como les comentaba, el tercer programa. Antes de nada, espero que les esté gustando este programa y que hayan podido seguirnos en el primer y segundo programa. Les recuerdo que en el primer programa habíamos hecho un monográfico sobre el Día de la Voz y la semana pasada habíamos hecho un programa entrevista a Inés Bustos. Ambos programas los pueden ustedes volver a escuchar en el podcast del canal de YouTube de Ríos Arcas. En este momento nosotros vamos a iniciar el tercer programa que habla de la voz normal. Bien, cuando hablamos de la voz normal, lo primero que se nos viene a la cabeza es lo que todavía no hemos hablado, que es la voz y cómo se produce. Bien, yo siempre que explico la voz me gusta hacer un paralelismo con un instrumento musical. Podríamos imaginarnos pues desde un instrumento de cuerda en el cual pues ahí tenemos que tocar, tañer esa cuerda, amplificarla a través de una caja y hacer que ese sonido llegue al oído de las personas que están escuchando el instrumento. En este caso, como estamos hablando de la voz, necesitamos un elemento importantísimo que es el aire. Entonces, lo más sencillo quizás que podemos tener a nuestras manos en nuestra casa, en nuestro hogar, que podemos enseñarle a un niño para hacer este paralelismo con la voz, es recurrir a un globo, por ejemplo. Lo que podemos hacer es inflar el globo. Yo aquí tengo un globo delante que lo voy a hacer para ustedes. Lo vamos a inflar. Todo esto que se oye es el globo que tengo en mi mano, es el directo. Y entonces ese aire que tenemos dentro del globo es el equivalente al que nosotros tendríamos dentro de nuestros pulmones. Claro, si nosotros, el globo, el aire que está dentro, se supone que estamos manteniendo el aire dentro pues con nuestros dedos, lo dejáramos salir de repente, hiciéramos esto, el aire se escaparía. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos un elemento en nuestra garganta, si tocamos el cuello, vamos a ver una protuberancia que es mayor en los hombres que en las mujeres. Esto también tiene que ver por las características sexuales. La voz es un elemento que distingue si está hablando un hombre, una mujer, un niño. Entonces, en ese sitio donde nosotros vemos esa protuberancia en el cuello, eso le llamamos laringe, y dentro de esa laringe vamos a tener unos músculos que se van a mover, tal como ha hecho el ruido del globo, y que va a producir lo que nosotros escuchamos como voz. Bien, esos músculos que nosotros tenemos en la garganta van a poder moverse de distinta forma. Y la función principal que tienen esos músculos que tenemos en la garganta no es precisamente el hablar o cantar o reír o llorar. Todos esos aspectos producen sonido.
La primera función que tienen nuestras cuerdas vocales y nuestra garganta, nuestra laringe, es el proteger los pulmones. A todos seguro que hemos podido sentir esa sensación que estamos comiendo y de repente un trozo pues, de pan o de algún otro tipo de alimento se va por otro sitio. Es lo que solemos decir, se va por otro sitio. En realidad, esta expresión tiene una razón cierta, porque nosotros tenemos dos conductos a ese nivel. Tenemos el conducto que lleva a los pulmones, que es la tráquea, y también luego tenemos el conducto que llevaría el alimento al estómago, que es el esófago. Entonces la primera función de las cuerdas vocales es la protección de los pulmones. Como para eso pues ya tenemos un programa en Fonoradio que hace nuestro querido colega David Parra, que habla pues de deglución y de todo este tema, pues le puede hablar, os puede hablar de lo que sería la función de esos músculos y de la laringe cuando estamos produciendo pues esa función de deglución. En este caso, el ser humano tiene la posibilidad de poder hacer vibrar esos pliegues y de poder utilizar la musculatura de la laringe para poder dirigirse a las diferentes personas que nos escuchan. Entonces, para poder entender bien esto, yo también he diseñado un ejercicio sencillo para poder saber exactamente qué significa ese sonido que tenemos en la garganta. Si nosotros, por ejemplo, emitimos el sonido F, hacemos esto, mientras tenemos la mano en el cuello, no vamos a notar absolutamente nada. El aire pasa, pero no produce ningún tipo de sensación en nuestra mano. En cambio, si hacemos, por ejemplo, el sonido M, vamos a probar con la mano en la garganta y hacemos mmm, vamos a notar una vibración en el cuello. Esa vibración es la que producen nuestras cuerdas vocales y es lo que nosotros llamamos voz. En realidad, la voz está definida por el sonido que se produce en las cuerdas vocales. Obviamente, solamente con esa vibración no estaríamos hablando de la voz a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque nosotros de alguna forma hablamos de voz en el aspecto comunicativo, pero un niño cuando llora también produce voz, ya se está comunicando y los distintos sonidos del llanto, la mamá sabe si es un llanto pues porque tiene hambre, un llanto porque le produce dolor a alguna cosa. Hay una comunicación básica que ya produce la voz. Lo mismo ocurre con algunos animales que también tienen un instrumento, un órgano parecido a nuestra laringe. Lo mismo puede ocurrir pues, con los pájaros, puede ocurrir con los perros, con los gatos. Es decir, los animales tienen la capacidad de poder emitir sonidos con su laringe, pero sí que lo que no van a poder hacer es producir los sonidos del habla. Eso es una capacidad que solamente tienen los seres humanos. Por tanto, necesitamos distinguir muy bien lo que es la voz y lo que es el habla. La voz, como hemos dicho anteriormente, es esa vibración que producen las cuerdas vocales en nuestra laringe, a la altura del cuello. Y cuando hablamos del habla, significa cómo podemos mover los distintos elementos que tenemos colocados más arriba, es decir, la lengua, los labios, para producir los distintos sonidos que nos permiten producir las palabras. De hecho, yo podría, por ejemplo, ahora estar susurrándoles, hablándoles así. Y esto sería hablar, pero no habría voz. Acabo de decirles, por si alguien ha tenido alguna dificultad en escucharle, que esa forma de hablar sería susurrar, existiría el habla, porque estoy emitiendo sonidos y palabras, pero no existe esa vibración en la laringe, con lo cual no tendríamos el concepto de voz.
Si ya empezamos a hablar del tema correspondiente al programa de hoy, habíamos comentado que hoy queremos hablar de la voz normal. Si alguno de ustedes han visto el flyer de publicidad del programa de hoy, verán que la palabra normal la he puesto entre comillas, porque es un concepto que, bueno, quizás no es lo más adecuado, pero lo he utilizado porque en realidad es de uso común en el ámbito sanitario. Y es muy importante el distinguir ese aspecto de normalidad para luego poder saber en qué momentos vamos a encontrarnos con una voz que no es normal o que tiene algún tipo de patología. Por tanto, si estamos hablando del concepto de voz normal, nos podemos preguntar, ¿existe la voz anormal o existe la voz no normal? ¿Qué es la normalidad en el ámbito de la salud? Entonces esto nos llevaría también a otro aspecto, que sería hablar de la normalidad desde el punto de vista de un área de la medicina y de las ciencias de la salud, que es la fisiología. Pues bien, la fisiología nos habla del concepto de normalidad y de cómo funciona algún aspecto de nuestro cuerpo cuando está sano. Porque si no estuviera sano, entonces ya estaríamos hablando de otro concepto, que sería la fisiopatología. Aquí hablaríamos de cómo funciona algo, un aspecto de nuestro cuerpo, sea la voz o cualquier otro ámbito, cuando tenemos una enfermedad ya diagnosticada. Bien, por tanto, cuando hablamos de fisiología, esto es algo quizás interesante para que la población en general lo conozca y hablamos de conceptos de normalidad para la población a la que nos estamos dirigiendo. Y esto tiene ciertos cambios. No es lo mismo ese concepto de normalidad en un país que en otro, en una región de un país que en otro. Y bueno, esto normalmente lo que se hace es hacer una media, hacer una estadística que tiene que ver pues, con un concepto que se llama campana de Gauss y que nos da de alguna forma ese concepto de normalidad para esa población. Se trata de saber cuántas personas de ese entorno se comportan pues, de una forma parecida. Para poder definir un poco mejor esto, he buscado en el diccionario de la Real Academia Española para saber qué es normalidad, porque cierto es que esto no está muy bien explicado en los manuales y bueno, siempre es un concepto que no se ahonda demasiado en él y que es muy importante porque claro, el público en general también necesita saber si está normal o si necesita hacer algún tipo de consulta de la voz o de otro aspecto de su salud, claro. Entonces, el diccionario de la Real Academia nos dice lo siguiente en relación a normalidad. Nos dice primero que la normalidad es una cosa que se halla en su estado natural. Eso significa pues, que no tenga ningún tipo de alteración que podría ser debida pues, bueno, a una cuestión relacionada con hábitos genéticos, congénitos, algún aspecto que de alguna manera altere lo que es la morfología y la anatomía, en este caso pues, de la laringe o de algún aspecto del cuerpo que esté relacionado con la voz. También la normalidad según la RAE, y esto es quizás más interesante para nosotros ahora, nos dice que es una cosa que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano. Entonces, claro, estas normas son las que las diferentes sociedades científicas de las diferentes especialidades médicas pues deciden teniendo en cuenta pues una población en concreto. Claro, ¿qué ocurre con esas normas? Bueno, pues que no son verdades matemáticas inamovibles,
que el 95% de las personas de esa población son las que se utilizan como control. Y entonces, pues bueno, normalmente si el 95% de las personas de una población ya están dentro de esos márgenes, pues está bastante bien, es una cifra alta, pero siempre nos vamos a encontrar con un 5% restante de personas que están en una situación normal o están sanas, pero no tienen esos rangos que consideramos como normal. Y entonces, como les decía anteriormente, esta normalidad pues representa la fisiología que está basada en una media según una campana de Gauss. Claro, cuando estamos trabajando en un entorno que ya es sanitario, en el entorno de la salud, una de las cosas más importantes que intentamos hacer es medir y hacer pues informes de la forma más objetiva posible. Y esto nos da también dos tipos de conceptos. Por una parte tenemos el concepto de lo que se puede medir y es objetivo, y aquí hablamos pues de los signos. Y esto, por ejemplo, cuando vamos a un doctor, un médico que nos está pues, viendo, nos está analizando para saber si tenemos algún problema, nos va a medir cosas que son objetivas. Pues una analítica de sangre que tiene unos rangos, nos va a medir una presión arterial que también tiene unos rangos. Sabemos todos, esto ya es más o menos cultura general, que los rangos de presión arterial, pues bueno, tenemos un 120 de máxima, tenemos 8 de mínima, 7, 8 de mínima, y todo lo que se sale de ahí, pues bueno, no estaría dentro de la normalidad. También podríamos hablar de la temperatura, que podríamos hablar que una temperatura más o menos normal, pues está en torno a los 36 grados, 36 y medio. También podríamos hablar pues, de la frecuencia cardíaca, con qué velocidad nuestro corazón se mueve y produce el sonido que podemos escuchar cuando ponemos el oído en el pecho de alguien o cuando estamos durmiendo y podemos sentir nuestro propio latir. Entonces, bueno, sabemos que esa presión arterial se encuentra en torno pues, a unas 70 pulsaciones por minuto aproximadamente. Esto tiene una historia, la frecuencia cardíaca me viene a la cabeza ahora y creo que es interesante. Y tiene que ver con con la medida del tiempo. Es decir, la medida del tiempo nosotros medimos en segundos, que son 60 batidos por minuto, que es la velocidad con la que se mueve la aguja de los segundos de un reloj. Y esa es la velocidad con la que se movía el corazón pues en aquella época. Curiosamente ahora ya vemos que la normalidad ha cambiado un poco, porque no es habitual encontrar personas que tengan 60 batidos por minuto. Eso ya sería pues para deportistas o personas que por su actividad habitual de ejercicio, de deporte, pues tienen esa frecuencia. Normalmente la población en general tiene una frecuencia un poco más alta. Otro aspecto que también me viene a la cabeza sería el colesterol, es decir, cuál sería el margen de colesterol. Y esto es muy interesante porque cambia bastante, incluso aquí en España cambia bastante entre regiones. No es lo mismo una región mediterránea que por su alimentación pues puede tener unos márgenes de colesterol más bajos que en otra región que por su alimentación pues bueno, tiende a tener unos índices de colesterol más altos. Entonces, en esas regiones donde por la alimentación la población en general suele tener unos valores un poco más altos, pues esos valores se adaptan un poco a lo que sería esa población, porque si no tendríamos a toda la población enferma y claro, no iría muy bien esto para nadie. Y bueno, ya hemos hablado un poco de lo que podemos medir y es objetivo, pero también tenemos lo que no podemos medir y es subjetivo. Y aquí es un poco lo que nos encontramos cuando un paciente viene a nuestra consulta o que hablamos con un familiar, cuando alguien nos pregunta y solemos decir, pues bueno, me duele pues esta parte del cuerpo. El dolor es algo subjetivo y difícil de cuantificar.
Otro aspecto que también es difícil serían los mareos. Pues tengo un cierto mareo. Esto es complicado. Y en el caso de la voz, normalmente cuando las personas nos dan algún tipo de información de que su voz no va del todo bien, una de las cosas que nos suelen decir pues es como que tienen algo en la garganta. Hay personas que dicen, tengo como arena en la garganta. Bien, pues una vez que ya hemos hablado de todos estos aspectos básicos que tenemos que conocer y que además nos van a servir como herramientas para poder trabajar y poder exponer el resto de programas que tendremos en el futuro, vamos a entrar en qué características debería de tener una voz normal. Y entonces, bueno, la literatura científica nos habla de aspectos que tendríamos que definir también. Los adelanto, pero luego hablo un poco de cada uno de ellos. Nos habla de timbre, nos habla de tono, nos habla de volumen, de flexibilidad y de velocidad. De que todos estos aspectos, pues que sean adecuados. Claro, aquí ya esto está bastante complicado también. Entonces, claro, todos estos conceptos que se utilizan para la voz, curiosamente, son aspectos que están muy relacionados con el aspecto musical. Es decir, cualquier instrumento musical va a tener los mismos elementos. Si nos imaginamos, por ejemplo, pues tocando pues una flauta que utilizamos en la escuela, yo creo que cualquier persona, ya sean ellos mismos o sus hijos, que tienen ese instrumento de manera habitual cuando lo utilizan en las clases de música de sus colegios, pues cuando tocan la flauta van a tener una duración concreta. Si emiten una nota, pues bueno, no podemos emitir una nota más tiempo de lo debido, pero si es una duración muy corta, pueden pasar dos cosas: o que el instrumento esté muy mal, en muy malas condiciones, o que los pulmones de la persona que lo esté tocando pues tampoco funcionan adecuadamente, o cualquier otra cosa que no nos permita el poder emitir un sonido con una duración suficientemente larga para que sea adecuada. Claro, esto cuando hablamos de voz, hablar de una duración implica una duración que nos permita poder emitir al menos 3 palabras. Hay personas que por su situación, por su patología, no pueden hacer más de una palabra o de 2. Patologías, hablaremos de ellas en el futuro, que pues a lo mejor solamente pueden hacer una palabra y ya pues se les acaba el aire porque sus cuerdas vocales, su laringe no puede mantener el aire suficientemente para poder emitir ese sonido, esa vibración que hemos sentido en el cuello anteriormente durante el tiempo necesario para poder hacer pues las palabras mínimas que permitan comunicarnos. Lo mismo ocurriría cuando hablamos de el volumen. El volumen tiene que ver con la intensidad, tiene que ver cómo de fuerte o cómo de débil es la voz que estamos utilizando. Claro, aquí los manuales hablan del volumen adecuado y esto es muy complicado porque, por ejemplo, aquí en España y los latinos en general somos un tipo de población que tenemos tendencia a gritar mucho, a hablar muy fuerte. Entonces, claro, volumen adecuado, ¿qué significa? Otro aspecto también importante sería el concepto del tono. El tono corresponde también un poco como las notas diferentes que puede hacer un instrumento musical. Cuando hablamos de la flauta, ¿cuántas notas podemos emitir? Pues esto con la voz pasaría exactamente lo mismo. Hay personas que por su circunstancia de salud vocal, yo he tenido algún paciente así aquí en la consulta, pues que solamente pueden emitir una nota. Es decir, tienen una voz tan limitada, que el sonido que pueden emitir solamente pueden emitir una nota. Y entonces con esa nota vamos trabajando y vamos ampliando las distintas notas. Pero normalmente nosotros cuando estamos hablando estamos emitiendo diferentes sonidos, diferentes notas, como haría un instrumento musical,
Y dependiendo del entrenamiento vocal de la persona que esté hablando, esa capacidad de emitir diferentes notas es más amplia. Cuando ese tono es solamente muy pocas notas, es cuando hablamos de una voz monótona. Es como si yo estuviera hablando siempre en este sonido continuamente. Entonces estoy hablando solamente con una nota. Esto ocurre también pues, cuando a lo mejor estamos cantando y hay personas que no tienen capacidad de poder cambiar la nota y cantan siempre la misma nota. Que hacen, por ejemplo, pues cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Bueno, pues esto es cantar siempre con una sola nota. Un concepto más complicado es el concepto del timbre agradable. Claro, ¿qué significa un timbre agradable? El timbre es el sonido que define a una persona y es realmente importante porque además no existen dos voces iguales en el mundo. Y esto tiene que ver por las características anatómicas y morfológicas de cada persona. Nosotros cuando nacemos tenemos una laringe concreta, una musculatura que es concreta también, y también tenemos unas estructuras de huesos que se van soldando de forma distinta en la cabeza de cada persona. El cráneo es distinto. Todo esto también, la forma de la boca, de la nariz, de todo lo que nosotros llamamos el tracto vocal. Todo esto son aspectos distintos que hacen que nosotros podamos distinguir qué persona está hablando. Es decir, esto es muy importante. La voz nos va a dar información de si quien habla es una mujer, es un hombre, es un niño, si es una persona joven, si es una persona anciana. Entonces, esto ya es el concepto de timbre, pero claro, los manuales nos hablan de timbre agradable y esto ya es más complicado porque tiene que ver mucho con el concepto cultural. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con partes del mundo donde quizás hay personas pues, que hablan con un sonido más en la nariz, tienen una voz más así, o tienen una voz más así, o tienen una voz más así. Estos son los elementos que luego utilizan, por ejemplo, los actores para construir los diferentes sonidos posibles, ya sea para el doblaje o para hacer los diferentes personajes de una película. Y se puede cambiar. Esto tiene que ver con la forma que utilizamos esos espacios que hay dentro de la boca, de la nariz y que se llama el tracto vocal. También hablaremos en programas posteriores. Si no hacemos nada, es decir, si hablamos de manera espontánea sin hacer ningún tipo de cambio en la voz de forma voluntaria o aposta, cada persona vamos a tener un sonido y ese sonido es lo que llamamos el timbre. Y entonces, bueno, los manuales hablan de timbre agradable, pero quizás yo lo especificaría más con un timbre que sea adecuado al entorno, a lo que se espera que suene en esa población. Y luego nos quedaría un último elemento, que es el elemento de la velocidad, que es la velocidad. Esto tiene que ver más quizás con el habla que con la voz en sí, pero son elementos que están muy relacionados. Porque la velocidad también define qué persona está emitiendo esa voz. Voy a aprovechar para recordarles nuestro número de WhatsApp, que ya aparece en el flyer de manera habitual cuando hacemos la publicidad, para que hagan sus preguntas. Les recuerdo que el número de WhatsApp es el 34, código internacional, con el número 611-004-901. Vamos a repetirlo. Código internacional 34 611 004 901. Recordarles también que estamos emitiendo en directo a través de Fonored Radio, a través de radiofonored.blogspot.com
y que ahora mismo son las 9 de la tarde, noche en España. Bien, pues una vez que ya hemos definido pues, qué características tiene que tener una voz normal, claro, aquí entraríamos en la duda de saber cómo es nuestra propia voz. Claro, qué está pasando con nuestra propia voz. Entonces, aquí también entra en juego dos aspectos. El primero de todo es la audición. ¿Cómo escuchamos? Claro, obviamente, si nuestra audición no funciona bien, nos vamos a encontrar que la voz probablemente tampoco funcione bien. E incluso la deglución. Esto es un tema que quizás en algún momento también hablaremos con nuestro colega David Parra, de qué relación tiene la audición con la deglución, pero bueno, mi experiencia me dice que sí, y sería interesante hablar de este aspecto. Pero bueno, lo que está claro es que audición y voz son dos elementos totalmente que van de la mano. De hecho, normalmente cuando vemos una familia es muy habitual ver patrones de comunicación similares en la misma familia. Es decir, que, pues, que el papá hable como su hijo y al contrario, que tengan una forma de utilizar pues, la voz, la entonación de la misma forma. También entre diferentes países se habla con un acento. Distinguimos rápidamente si la persona que habla pues es habla un español de España, habla un español de México, habla un español de Argentina, habla un español de Chile, habla un español de Perú. Es decir, todos estos rasgos tienen que ver con cómo utilizamos nuestra voz y cómo de alguna manera esa audición va dejando una impronta en el cerebro que va también modulando la voz y también el lenguaje, que es otro aspecto que está totalmente relacionado con la voz. Entonces, para poder de alguna forma saber cómo suena nuestra voz, vamos a hacer dos ejercicios prácticos que se pueden hacer aquí en directo. El primero de ellos sería, vamos a taparnos los oídos y contar de 1 a 10. Bueno, espero que no se hayan tapado los oídos antes de que haya acabado el mensaje. Voy a repetirlo por si alguien tiene los oídos taponados y no me está escuchando. Y entonces la cuestión sería, vamos a contar de 1 a 10 mientras tenemos los oídos tapados. Y nos escuchamos y a ver qué ocurre. Bien, aquí la cuestión sería, pues, cómo oímos nuestra voz, qué pasa cuando tenemos los oídos taponados. El siguiente ejercicio que vamos a hacer para poder compararlo sería poner nuestras manos detrás de las orejas como una especie de concha que produzca un pabellón auditivo más amplio. Se trata de poner las manos como cuando estamos pidiendo algo, que alguien nos dé una moneda, que nos dé un puñado de caramelos. Esta sería la forma, en forma de cuchara, y esta forma de cuchara pues la vamos a poner detrás del pabellón auditivo. De esta forma vamos a tener un pabellón auditivo más grande y vamos a repetir también los números del 1 al 10. Bien, aquí ya habremos observado que nuestra voz se percibe de forma distinta, que no es lo mismo cuando estamos tapándonos los oídos que cuando tenemos las manos por detrás. Bien, pues la realidad es que la voz que escuchan las personas que tenemos en nuestro entorno es más parecida a la que nosotros oímos cuando tenemos esa mano en forma de cuchara detrás de las orejas. Y esto es muy importante porque muchas veces eh, nosotros no somos conscientes realmente de cómo es la calidad de nuestra voz. Y lo primero que ocurre siempre es cuando una persona oye su voz grabada, pues que no hay una especie de rechazo. Todo el mundo dice, esta no es mi voz. Pues sí, sí, lo es. Porque el resto de personas que también salen en la grabación, pues están ahí, las reconocemos, pero sí que no reconocemos nuestra propia voz. Y esto es una cosa interesante.
Bien, por tanto, entonces tenemos dos aspectos que son importantes. Por una parte es el juego que produce la audición, como habíamos visto, para la percepción de nuestra propia voz, y también qué pasa con esa percepción. Este concepto de percepción lo desarrollaremos en otros programas porque es interesante, con otros aspectos también que tienen que ver con la voz, como es la percepción corporal, lo que es la percepción en la respiración, lo que es la percepción en las vibraciones, todo esto para que de alguna manera los oyentes puedan tener herramientas que puedan hacer desarrollar su voz, puedan trabajar la personalidad de su voz y hacer que su voz funcione de forma más eficiente. Bien, entonces también es interesante observar que cada persona percibe las cosas de forma diferente ante un mismo estímulo. A una persona pues le gusta más, le gusta menos y dirige su atención a diferentes aspectos de lo que anteriormente habíamos comentado. En la clínica nosotros utilizamos para este tipo de trabajo, el trabajo perceptivo, utilizamos escalas de valoración. Y entonces siempre es interesante saber qué opina el paciente o el usuario, el alumno de canto o el actor o la persona con la que estamos trabajando en este momento la voz. Como estamos hablando de voz normal, todavía no planteamos voces patológicas. Y entonces nos interesa saber qué piensa el paciente de su propia voz. Y para eso utilizamos una escala hay varias, pero bueno, una de las más utilizadas, una que se llama Voice Handicap Index, que es el índice de discapacidad vocal. Este cuestionario, pues lo que hace es preguntas al paciente sobre aspectos de la función vocal, su capacidad física, el impacto emocional. Y claro, aquí hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, que como el paciente o el usuario, la persona a la que le estamos eh, preguntando, puede que no tenga ningún tipo de patología, como hemos dicho antes. Depende de cómo se escuche y depende de cómo perciba su voz, pues quizás nos diga que está muy bien, ¿vale? Hay personas que quizás pues, nos pueden estar hablando con esta voz y nos dicen que bueno, que todo es perfecto, maravilloso y fantástico. Entonces, bueno, lo que sí que recomiendo desde aquí es que estos cuestionarios que estamos comentando ahora, pues que se utilicen de una forma pues lo más abierta posible y que se tienda sobre todo a tener una información lo más objetiva y que podamos medir, que sea mesurable. Ujú. Bien, otro aspecto que también tenemos es la percepción que tiene el propio profesional sanitario de la persona que tiene delante. Puede venir una persona y nosotros escuchamos su voz y podemos hacer una primera valoración. Entonces esa valoración la podemos contrastar con el cuestionario anterior. Y este cuestionario, que también se utiliza muchísimo, es un cuestionario que se llama HERVAS y que nos va a hablar de 5 aspectos de la voz que sí que pueden ser interesantes para la población en general, para que sepa un poco en qué consiste. Una vez llegado a este punto, el primer aspecto de HERVAS es un acrónimo con 5 letras, la G, R, B, A, S. La primera letra es la G, que nos indica el grado de afectación de la voz, el grado de distancia o de desviación de la normalidad de esa voz. Hay una puntuación que va de 0 a 3 y entonces el profesional sanitario dice, bueno, pues 0 es que lo oigo bien, no oigo una voz que tenga ningún tipo de problema, o sí que noto una cierta alteración.
Nosotros, bueno, cuando escuchamos a alguien, por ejemplo, que ha ido de fiesta, que se levanta el día después, que ha estado hablando, gritando mucho, o que hemos pasado un resfriado, nos levantamos, abrimos la boca y es muy habitual que un familiar nos diga, uy, ¿qué te ha pasado en la voz? Parece que estás resfriado. Entonces, no hay un análisis realmente objetivo de cómo está la voz, pero sí que hay algo en nuestro interior que nos está diciendo que hay una alteración de la normalidad, porque esas personas que tenemos en el entorno conocen cómo es nuestra voz habitualmente, entonces, bueno, están notando que hay algo que no es lo mismo. Entonces, ese grado de alteración es el que correspondería a esta G, que estamos hablando del acrónimo GERVAS. El siguiente aspecto que tenemos es la R. La R nos está hablando de un concepto que habla de rugosidad de la voz. Es del inglés roughness y tiene que ver también con el grado de ronquera, también podría ser otra palabra. Y esto tiene que ver también con un sonido cuanto más, bueno, si se llama rugosidad es como cuando cogemos una hoja de papel y podemos estar haciendo esto delante del micro. Este tipo de sonido es el que nos puede de alguna forma dar una idea de cómo puede estar este sonido asociado a la voz. En el canto se utiliza mucho este sonido, aunque no sea una voz patológica, se consideraría normal, pero en personas que no tienen una voz normal, pues sería una voz que suena un poco así, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces este es el grado de ronquera que tendría la persona. Recordemos también que normalmente el público en general habla siempre de aspectos que tienen que ver cuando hay una alteración de la voz, hablan de afonía. Entonces, cuando nosotros en el entorno ya más sanitario, más profesional, habláramos de una afonía, significaría que no hay nada de voz, nada de voz. Cuando hay una alteración de la voz es el concepto de disfonía. Como esto lo hablaremos también en programas posteriores, hablamos de alteraciones de la voz, pero no significa que estemos sin nada de voz. Sin nada de voz sería el ejemplo que he hecho anteriormente, en el que no habría ningún tipo de vibración, nos tocamos la garganta y no hay vibración, y lo que estaríamos haciendo sería susurrando. Nos podríamos comunicar, pero a través del susurro solamente. Bien, el tercer aspecto de este acrónimo que habíamos hablado del GERVAS tiene que ver con la B. La B tiene que ver también con la palabra breathness del inglés y tiene que ver con el concepto de voz aspirada, es una especie de que se mezcla la respiración con la voz. Y es como si yo estuviera hablando con ustedes así ahora. ¿Vale? Esto también se utiliza mucho en el entorno del teatro, en el entorno de los programas de locución nocturna. Yo podría estar utilizando esta voz, por ejemplo, en un programa de noche. Pero hay personas que solamente pueden hablar de esta forma porque sus cuerdas vocales no están funcionando bien, ya veremos por qué. Y entonces esta alteración tiene que ver con esa voz soplada. La siguiente palabra, letra del acrónimo es la A, y es la A que tiene que ver con el concepto de astenia, de una voz débil. Son estas personas que están hablando un poco así. A veces produce un sonido también en la voz que nosotros le llamamos voz de fritura, que hablan un poco así. No es parecido a la ronquera que hablamos antes, es simplemente bueno, pues que la voz no tiene la suficiente fuerza en el aire para que produzca un sonido con presencia. Y lo contrario de este aspecto es la última letra de este acrónimo y sería la S de stress, que sería la voz estresada. Y corresponde a la voz muy, muy, muy fuerte, muy de alguien que parece que está enfadado todo el día, que parece que pues, te puede decir algo que no te gusta. Este tipo de voz que está muy estresada y que no es melodiosa y que, bueno, no tiene por qué ser una voz no normal,
pero sí que podría llegar a conducir a una anormalidad y a una patología. Bien, todo lo que hemos hablado hasta ahora pues se aplica a la voz hablada en la vida diaria, pero en otros programas posteriores hablaremos también de aspectos parecidos, pero de la voz cantada, de la voz en el teatro, la voz en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que ya son tipos de voces que requieren pues quizás una evaluación mucho más específica porque son usos de la voz que requieren una exigencia más elevada. Con lo cual, si tenemos que hacer un resumen de lo que es la voz normal, ya sabemos que es una voz que tiene que entrar en unos parámetros que están definidos pues, por las sociedades científicas relacionadas con la voz, ya sean con los otorrinos, foniatras, logofoniatras, logopedas, fonoaudiólogos. Son todos estos profesionales los que tratamos la voz en el ámbito sanitario. Todo lo que estaría fuera de ese ámbito que nosotros hablamos de normalidad, pues estaríamos ya hablando de una voz patológica. Para mí, en realidad, muchas veces una voz normal para mí, independientemente de que el sonido no sea el más adecuado, quizás sería hablar de voz funcional o voz disfuncional. Si una voz quizás no tiene el sonido que tiene que tener, perfecto, pero es funcional, le permite desarrollar su vida cotidiana a esa persona, es estable en el tiempo, bueno, pues esa persona tiene su normalidad, quizás estamos hablando de ese 5% que habíamos comentado anteriormente, y bueno, y esto sería pues el concepto de normalidad que es para esa persona, con lo cual es suficiente. Al final de lo que estamos tratando es de que haya una comunicación fluida, de que se produzca un ámbito de expresividad y que también, bueno, esa voz de esa persona que también refleja pues su personalidad. El concepto de personalidad también, esa palabra tiene una etimología muy interesante que algún día hablaremos. Pues bueno, si ya cumple esa función, yo creo que todos contentos y sería muy interesante. Ya nos quedan unos 12 minutos para acabar el programa y vamos a entrar en la sección de preguntas. Ya hemos habilitado nuestro WhatsApp, lo vamos a habilitar nuevamente, ya sea para este programa o programas anteriores. Les recordamos que estamos emitiendo en directo desde España a través de Fonored Radio, que ahora mismo son las 21:18, a las 9:18 de la noche en España. Y vamos a ver qué preguntas nos han llegado aquí a nuestro estudio. Una primera pregunta nos dice si hay diferencias en la percepción de una voz normal entre los profesionales de la voz, es decir, cómo percibe la voz a unos profesionales, cantantes, actores, y cómo la perciben el público en general, si hay diferencia entre estas dos formas de percepción. Bueno, pues sí, hay diferencia porque obviamente las personas que se dedican profesionalmente a la voz, por una parte tienen una percepción mucho más definida, están acostumbrados pues, a hacer revisiones de su voz, también están acostumbrados a escucharse tanto a ellos mismos como a otras personas y entonces los estándares son más altos y las diferencias pues obviamente son específicas y cada población, los profesionales como el resto del público en general, perciben esas diferencias y saben diferenciar de una forma bastante rápida pues cuando su voz no está dentro de la normalidad para ellos. ¿De acuerdo? Entonces siempre es interesante también que cualquier profesional o público en general acuda a hacer una revisión cuando su voz está bien, porque es la forma de que tengamos grabaciones y podamos utilizar cuando hablemos de lo que es el diagnóstico instrumental, podremos saber cuál es la normalidad para esa persona en concreto y si tenemos ese registro de cómo está su voz en un día normal,
otro día que pase algo podremos ver la diferencia en relación a esa normalidad. Eso merece la pena. No solo que vengan a vernos cuando están enfermos. Otra pregunta que nos llega es ¿qué papel juega la genética y el medio ambiente en la formación de una voz considerada normal? Pues bien, esto ya hemos hablado un poco anteriormente de ello. La parte genética tiene que ver con la parte de la anatomía y de la morfología del sistema del cuerpo de una persona. Entonces, claro, si la anatomía de la laringe, de las cuerdas vocales, del tracto vocal, de cualquiera de los aspectos que están relacionados con la producción de la voz, tiene un cambio en su constitución anatómica, morfológica, por una cuestión genética, obviamente pues va a haber un cambio en esa voz. Eso no significa que esa voz sea disfuncional, pero obviamente probablemente sea una voz específica para esa persona. La cuestión es en saber si esa voz va a ser útil y no va a provocar problemas, si va a poder producirse una comunicación fluida o si vamos a tener que intervenir de alguna forma, ya sea de forma quirúrgica, pues para poder corregir esa opción. Hablaremos en programas futuros de casos concretos. Cuando hablamos del medio ambiente, pues bueno, esto tiene que ver también con la técnica vocal, es decir, cómo es la exposición de la voz pues, a diferentes acentos, idiomas, estilos de comunicación. Entonces, claro, una persona, por ejemplo, que cambia de país, quizás tenga un problema en su voz debido a ese cambio que tiene que hacer al hablar en otro idioma. A veces ocurre lo contrario, que personas tienen problemas en su idioma materno y que cuando hablan en el otro idioma, como es un idioma adquirido, tienen que pensarlo y entonces su voz funciona mejor. Esto, bueno, es así. Entonces tiene que ver más con el uso. También depende mucho no es lo mismo una persona que trabaja en un entorno de mucho ruido, personas, por ejemplo, que trabajan en peluquerías, pues ese ambiente va a generar un esfuerzo que va a provocar que la voz tenga que trabajar en un entorno de más esfuerzo y de más exigencia. Y entonces ese medio ambiente, pues bueno, va a provocar que la voz pueda sufrir más. Y entonces, bueno, de lo que se trata es de compensar un poco todos esos factores. También nos hablan de lo que es el efecto Lombard. Sí, que las personas en ambientes ruidosos, pues que aumentan automáticamente el volumen. Eso es cierto. Y entonces, bueno, esto ocurre también en los países. No es lo mismo el ruido ambiente que hay en un país pues, como España o como en países latinoamericanos, donde los locales, por ejemplo, suelen tener mucho ruido. Entonces las personas van a adaptar su voz a ese entorno de ruido que normalmente ocurre. Y entonces, bueno, si ya hay un entorno en el ambiente que es ruidoso, vamos a tener tendencia a utilizar la voz pues con más volumen, con lo cual eso también es algo relacionado pues, con lo que hemos visto anteriormente. Una última pregunta, ya antes de... no sé si nos da tiempo a una pregunta o dos preguntas, porque son I24, yo creo que dos preguntas vamos a poder hacer. Nos dicen que qué efecto produce el envejecimiento en la voz y cómo cambia con lo que se considera normal con el tiempo. Esto es interesante. Bueno, la voz siempre va a tener cambios. Entonces no es lo mismo la voz que tenemos pues como cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos, cuando ya nos vamos haciendo mayores. Entonces, lo que es la voz en la edad del anciano con el envejecimiento, lo que va a ocurrir es que vamos a tener pérdida de elasticidad en las cuerdas vocales, vamos a tener cambios en la elastina, vamos a tener cambios también en la hidratación natural de los tejidos, vamos a tener también cambios en la movilidad, con lo cual esos cambios en la movilidad también afectan al habla y afectan a la voz. Vamos a tener también cambios en la deglución, con lo cual si tenemos pues restos de comida, vamos a tener lo que se llama voz húmeda en la disfagia y eso también afecta a la voz. Es decir, hay una serie de... También vamos a tener algo muy importante que es alteraciones de la audición.
Esto es una de las primeras cosas que tenemos todos y no vamos a poder cambiar. Recordemos que las células que tenemos en la cóclea están totalmente sanas cuando tenemos alrededor de 10 años. Esto es cuando funcionan al 100%. Y a partir de los 10 años, pues bueno, tienen un envejecimiento natural que hacen que poco a poco vayamos perdiendo lo que es la audición en determinados sonidos. Esto, a medida que va llegando a pues, las frecuencias que tienen que ver con el habla, también hace que se altere la voz. Y entonces esa alteración de la voz, pues bueno, tiene que ver con ese cambio en la percepción auditiva y además con todos los aspectos que habíamos hablado anteriormente que se producen con la edad. Esto en la literatura muchas veces hablamos de presbifonía. Yo solamente haría una definición así cuando realmente esos cambios por la edad producen una dificultad de la comunicación. Es decir, una persona que tenga una voz anciana, si es anciano, pues bueno, está dentro de la normalidad, porque va a tener la voz anciana con la edad que le toca. Entonces, hay tendencias, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé cómo está ahora, pero hace unos años a mí me habían venido noticias incluso de intervenciones quirúrgicas para el rejuvenecimiento de la voz. Entonces, bueno, ya sabemos que esto es el correr en contra del tiempo, que ahora incluso en los últimos meses se habla pues de la pastilla de la eterna juventud. Pero bueno, ya veremos qué pasa, pero por el momento las cosas tienen sus tiempos y el cuerpo funciona como funciona. Y entonces, bueno, pues la voz con los años va cambiando y siempre que se pueda utilizar para poder comunicarnos, esa voz será totalmente normal. Y finalmente creo que me queda una última pregunta. Nos hablan del impacto psicológico, de cuál es el impacto psicológico de tener una voz que se desvía de la norma percibida. Bueno, pues cuando hay una alteración de la voz por cualquier razón, puede ser una razón que sea por una patología orgánica, puede ser por una cuestión alérgica, puede ser también por una cuestión psicológica, por algún tipo de trauma psicológico. Claro, pues esto puede provocar ansiedad, puede tener baja autoestima, dificultades en la comunicación interpersonal. Es decir, voz, comunicación y efectos psicológicos están totalmente relacionados con psicología, voz, son elementos que funcionan de forma totalmente interrelacionada. Esto en un programa posterior, pues probablemente tendremos como invitado a un psicólogo que nos hablará de este tema y cómo él percibe la voz de sus pacientes y qué información recibe de esos pacientes a través de la voz. Con lo cual, bueno, un aspecto, por ejemplo, en concreto que me puede venir a la cabeza es cuando hablamos de la puberfonía, que también es algo que tiene que ver con el cambio de la voz. Es un cambio de la voz que es natural, sobre todo en los hombres. Cuando llega la pubertad, pues se, se provoque este tipo de cambio. Y bueno, este cambio si se produce de manera normal no pasa nada, pero sí que hay niños que, bueno, que les puede dar algún tipo pues, de ansiedad y bueno, hay que trabajarlo. Y luego nos podemos encontrar con personas que son adultas, su sistema endocrino funciona perfectamente bien, pero que su voz se mantiene con voz de niño y esto sí que habría que tratarlo, porque sería una alteración del sonido que no corresponde con su voz de adulto. Bueno, hemos llegado al final del programa de Hablando con Voz de hoy. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en antena durante esta hora. Hemos hablado de lo que es la voz normal y ya tenemos mucha información para poder desarrollar futuros programas. Como siempre, pues estamos a su disposición a través del número de WhatsApp 34 611 004 901 y les esperamos la próxima semana en nuestro programa de Hablando con Voz en Fonored Radio. Gracias.